En fecha muy reciente, precisamente el 6 de noviembre de 2018, la sección tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una sentencia que afecta directamente al tema de la cesión de datos personales en el ámbito de los procedimientos judiciales en España. Se trata del caso VC contra España. El caso surge en una demanda presentada el 2 de abril del año 2013 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un ciudadano español, el señor VC, dirigida contra el Reino de España, en virtud del artículo 34 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El señor VC es residente de la pequeña población de Villavente, en la provincia de León. Es profesor y el jefe de departamento de la Escuela de Artes y Oficios de León. Una profesora del mismo departamento presentó una denuncia contra él ante las autoridades de educación de dicha comunidad autónoma de Castilla y León por acoso psicológico en el lugar de trabajo, la cual fue desestimada por las autoridades de dicha administración pública, por considerar que no había existido un acoso, sino meras disputas de trabajo. Al no estar conforme con la respuesta recibida, esta profesora presentó el 20 de junio del 2006 un recurso administrativo ante el Departamento de Educación del Gobierno Regional de Castilla y León, con el fin de ser indemnizada por el mal funcionamiento de la administración pública. En dicho recurso administrativo instaba la responsabilidad de la administración por presunto acoso psicológico en su lugar de trabajo. Resulta bastante curioso que en la estrategia procesal seguida por esta profesora se haya centrado en atacar a la administración pública, dejando fuera de su pretensión al presunto autor material del acoso. Las autoridades competentes del Departamento de Educación del Gobierno Regional de Castilla y León no dictaron una resolución en el plazo establecido. Por ello, el 25 de enero del año 2007, la compañera del departamento, el señor VC, que había sido presuntamente acosada, interpuso un recurso contencioso administrativo contra el rechazo implícito de su solicitud de 20 de junio de 2006. En su recurso denunció que el profesor VC le había sometido a acoso en su lugar de trabajo desde el curso académico 2000-2001 en adelante y que las autoridades competentes no habían tomado ninguna medida para evitarlo. Describió una serie de actos donde dicho profesor presuntamente realizó falsas acusaciones en su contra y la sometió a un trato discriminatorio y humillante, irrespetuoso, insultos y amenazas de muerte en el lugar de trabajo en presencia de los estudiantes, padres y otros colegas. La demandante solicitó asimismo una indemnización a la Administración Regional de Castilla y León por importe de 74.434 euros, así como la reincorporación en su función como profesora en la Escuela de Artes y Oficios de León, solicitando la adopción de las posibles medidas para evitar cualquier eventual riesgo, en particular psicológico, en su puesto de trabajo. El 19 de diciembre del año 2007, la Administración Regional de Castilla y León contestó al recurso presentado por la presunta acosada, solicitando el rechazo del mismo. El 2 de noviembre de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falló en contra de la Administración Regional de Castilla y León, ordenando el pago de una indemnización por importe de 14.500 euros. En esta sentencia se puso de manifiesto que la situación que la profesora había sufrido suponía efectivamente acoso en el lugar de trabajo y que las autoridades educativas, a pesar de ser conocedoras de tal situación, no tomaron las medidas efectivas para acabar con ello. No obstante,
aunque el tribunal entendía que no todos los actos o conductas del señor VC podían ser consideradas como acoso psicológico, declaró que, basándose en las pruebas recogidas, había quedado probado que existía una situación de acoso en el lugar de trabajo. El señor VC, a su vez, el 15 de diciembre de 2011, tras enterarse de la sentencia por medio de una publicación en el diario de León, solicitó ser parte en el procedimiento y tener acceso al expediente, poniendo igualmente de manifiesto el modo de acceso a la información que había tenido de dicha resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Por su parte, dicho tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su decisión de 23 de enero del año 2012, le permitió el acceso al señor VC al expediente. Sin embargo, le rechazó la posibilidad de ser parte en el procedimiento. Resulta conveniente indicar a este respecto que, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León negó la posibilidad de ser parte en el procedimiento al profesor VC, sin embargo, considero que actuó de un modo positivo respecto a la concesión del habeas data, es decir, a la solicitud de acceso a los datos que le concernían al mencionado profesor. Aunque la decisión de 23 de enero del 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León fue recurrida por el señor VC el 1 de febrero de 2012, solicitando la nulidad de los procedimientos, este tribunal desestimó dicho recurso mediante decisión de 2 de marzo de 2012. En dicha decisión es conveniente advertir que, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sostenga que el señor VC no es parte interesada, sin embargo, reconoce que su conducta fue juzgada en la sentencia de 2 de noviembre de 2011 y que, por tanto, su honor, su intimidad y su integridad moral pudieron verse afectados. Por último, antes de presentar demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el señor VC planteó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Español, invocando una violación del artículo 24 de la Constitución española, cual resultó inadmitido por dicho tribunal mediante decisión de 2 de octubre del año 2012. El señor VC, en la demanda planteada, ahora sí, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 2 de abril del año 2013, argumentaba que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León afectó al disfrute de su vida privada, perjudicando su honor y reputación. Sostenía que el juicio y la cobertura mediática que tuvo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León habían causado un daño irreparable a su integridad moral y psicológica y que había sufrido personal, social, psicológica y profesionalmente. Recuérdese que el contenido de dicha sentencia apareció en una publicación del Diario de Castilla y León, del Diario de León, y dado que el señor VC es residente de una pequeña población de León, la reputación del demandante entre sus vecinos, la comunidad educativa y sus amigos y familia, es de suponer que quedó notablemente dañada. Además, el señor VC fue incapaz de trabajar durante un año y recibió además tratamiento psicológico. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo que resuelve esta demanda en relación con la cesión de datos de carácter personal en el ámbito de los procedimientos judiciales, entiendo que es del mayor interés, puesto que aclara en este campo la extensión e interpretación del artículo 8 relativo al derecho al respeto de la vida privada en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en dicha resolución, establece que el concepto de vida privada es un término amplio y no susceptible de una definición exhaustiva y puede incluir múltiples aspectos de la identidad de una persona,
como el nombre o elementos relativos al derecho de la persona, a su imagen. Considera este tribunal que el artículo 8 del convenio, además de proteger a las personas contra las injerencias arbitrarias de las autoridades públicas, también implica la imposición al Estado de ciertas obligaciones positivas que pueden entrañar la adopción de medidas destinadas a garantizar el respeto de la vida privada. Respecto al profesor VC, el Tribunal de Estrasburgo considera que nunca fue probado que hubiera cometido un delito y, por tanto, la divulgación de su identidad en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia no puede ser considerada como una consecuencia previsible de la propia conducta del señor VC, de modo que este uso de sus datos personales supuso una injerencia en su derecho al respeto de su vida privada, garantizado por el artículo 8.1 del convenio. El Tribunal de Estrasburgo entendió que el Tribunal Superior de Justicia tenía la capacidad de adoptar medidas de protección para preservar el anonimato del demandante y decidir de oficio no revelar la identidad del demandante o eliminar la información identificativa para proteger sus derechos y libertades. Esto se podría haber conseguido, por ejemplo, refiriéndose a él simplemente mediante sus iniciales. Otro aspecto muy importante que en este caso se resuelve por medio del Tribunal de Estrasburgo es el relativo a las posibles excepciones que pudieron darse para considerar si la injerencia en el derecho a la vida privada del señor VC por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León estaba amparada por el artículo 8.2 del convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En este punto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que, aunque la injerencia era conforme a la ley, el objetivo legítimo perseguido con dicha injerencia resultaba desproporcionado y las justificaciones dadas por las autoridades judiciales españolas no eran pertinentes ni suficientes. El Tribunal de Estrasburgo acepta que los procedimientos de responsabilidad patrimonial contra la administración pública tienen unas características específicas que deben tenerse en cuenta. A pesar de ello, el tribunal señala que el Tribunal Superior de Justicia no se limitó en su motivación a declarar simplemente la estricta responsabilidad de la administración pública o a concluir que la situación sufrida por la compañera del demandante supuso un acoso en el lugar de trabajo, y que las autoridades educativas, a pesar de ser conscientes de la situación, no habían tomado las medidas eficaces para impedirlo o ponerle fin. Fue más allá, al declarar que la conducta del demandante había supuesto un acoso psicológico reiterado. El Tribunal Superior de Justicia llegó a esta conclusión tras un examen en profundidad de los hechos y de las pruebas presentadas ante él, que identificaban al demandante por su nombre completo y por otros datos significativos. Por tanto, parece que el Tribunal Superior de Justicia no solo no omitió los datos personales del señor VC, ni restringió la publicidad del proceso judicial, sino que además se extralimitó en la motivación de su sentencia respecto al objeto del procedimiento de responsabilidad patrimonial que resolvió. Finalmente, por los motivos que aquí he aducido, he presentado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió por unanimidad la demanda del señor VC, declarando que se había producido una violación del artículo 8 del convenio y, por tanto, condenó al Reino de España. Como conclusión, cabe indicar que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
con sede en Estrasburgo, ha manifestado una decidida sensibilidad por garantizar el derecho a la intimidad y, en particular, la protección de los datos personales en todo cuanto concierne a la cesión de datos en el ámbito de los procedimientos judiciales. El Tribunal de Estrasburgo ha reconocido en su jurisprudencia el derecho al habeas data de los ciudadanos europeos con todas las implicaciones jurídicas que de tal reconocimiento se desprenden. En efecto, de esta sentencia se desprende el esfuerzo hermenéutico del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ofrecer una interpretación amplia y abierta a la evolución de las circunstancias jurídicas y sociales del artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.